Todo evento paranormal tiene un trasfondo, es decir, hay algo que detona que se den extrañas manifestaciones en la casa, que haya algún tipo de ataque o que simplemente se noten cosas relacionadas con los fantasmas, con los espíritus. Pero todo esto, pues obviamente no siempre las personas pueden entender qué es lo que lo está generando. Hoy les quiero compartir algo que le pasó a una familia que fue a vivir a una comunidad pequeña. Habían comprado un terreno relativamente en buen precio, estaba muy cerca del centro del pueblo y en ese pueblo existe, en lo que es la parte central, todavía aún hoy en día vestigios de lo que fue el asentamiento maya. Es por eso que podemos decir que esto ocurrió en la península de Yucatán. Resulta que estas personas estaban muy contentos porque habían logrado conseguir ese terreno que tenía una pequeña construcción, una casa con 2 cuartos, bastante modesto, y pues tenía todo lo que era lo que es el terreno. Pues tenían algunas plantas, estaba dividido de forma local. Aquí en la península se le llama albarrada, que es un tipo de barda que se hace con piedras que son enfiladas o subidas una sobre otra para formar esta particular forma de dividir los terrenos. Con este contexto quiero decirles que era una casa muy típica de la península. Estas personas venían de la ciudad y pues estaban acomodando para vivir en este sitio. Ellos tenían un poquito más, digamos, de capacidad monetaria y empezaron poco a poco a dejar ese lugar bastante mejor. Empezaron limpiando, empezaron colocando algunas cosas, mejorando la casa, pero llegó el momento en el cual ellos querían hacer un par de cuartos más y lo que sería la cochera de la casa. Por muchos años se había mantenido como tal, así como la compraron, pero en que llegaron y empezaron a hacer algunas modificaciones, de pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Pero esto era bastante pues irregular, porque no se trataba de los famosos fantasmas que se ven como sombras o que se ven como algún tipo de humo, sino que las presencias como que estaban haciendo algo para molestar a los que estaban viviendo allá. De pronto algunos de ellos empezaron a soñar o tener pesadillas con lo que parecían ser personas mayas, es decir, de las mayas antiguas, que se le aparecían en sueños con caras enojadas. Algunas veces las cosas que ellos tenían en la casa salían volando, se rompían. Algo no estaba bien, algo estaban haciendo de forma incorrecta. Pero ellos no entendían, ya que ellos venían de ciudad y muchas veces estas cosas para las personas de ciudad no es algo que puedan aceptar, que el fenómeno paranormal es una realidad. Ellos, después de varios días, de varios meses de estar sufriendo esporádicamente, porque tampoco era todos los días que tenían esto, pero sí algunas veces tenían pesadillas, algunas veces sucedían cosas extrañas en la casa, que ya les empezó a encender los focos rojos, pero no podían explicar qué es lo que pasaba. Le platicaban a los vecinos, pero los vecinos decían que ellos no tenían ninguna de esas situaciones y tampoco estaban tan lejos del centro para decir que era un lugar abandonado y que tenía fantasmas antiguos. Empezaron a sacar cuentas, a ver qué tipo de fantasmas o entidades se veían. Algo relacionado obviamente con mayas. Todo lo que es el aspecto, las entidades que se veían, los ataques, los sueños extraños. Pero bueno, llegó el día en el cual se reveló el por qué estaban soñando y teniendo este tipo de cosas paranormales en su casa. Resulta que cuando ellos empezaron a trabajar en lo que iba a ser el piso de la cochera, empezaron a excavar obviamente algunas bardas, algunas bases para lo que iba a ser el techo, y al estar excavando por esa zona, encontraron debajo de la tierra lo que aparentemente era un entierro maya, como un tipo de cementerio en el cual estaban dejados cuerpos todavía con, ahora sí que los huesos y algunos indumentos o cosas que se le colocaban a los mayas. Es decir, en ese lugar
ellos estaban interrumpiendo la situación del descanso de los famosos habitantes de la península de Yucatán. Ellos pues cometieron el error de romper, de excavar y obviamente de molestar a los que estaban allá descansando. De allá, pues podemos decir que esto es lo que estuvo generando estas situaciones paranormales. No sabían qué hacer y consultaron con los vecinos, comentaron lo que habían encontrado y ahí ocurrieron dos cosas. Una es que el gobierno se enteró y se presentaron al terreno para darse cuenta que sí eran vestigios mayas y que el terreno donde ellos habían empezado a construir, a pesar que los dueños antiguos tenían esa casa, nunca habían encontrado, o cuando menos nunca habían reportado lo que había ocurrido en ese lugar. Pero ellos sí, lo reportaron y ese terreno les fue expropiado o les fue quitado por los gobiernos el gobierno que se dedica a restaurar, cuidar todo lo que son zonas arqueológicas, esa área del gobierno que se dedica a ello. Les pagaron el valor del terreno o les reubicaron a otro sitio. Pero cuando se cambiaron el lugar, todo desapareció. Aparentemente era el descanso de los mayas que ellos habían interrumpido al construir y de esa forma molestar a los habitantes que ahí estaban en ese sitio sagrado como un cementerio, sobre todo de origen maya. Algunas veces nosotros sin querer perturbamos este tipo de manifestaciones. Incluso yo tengo una experiencia que le pasó a mi familia, que les compartí cuando nosotros vivíamos en Playa del Carmen y que al estar moviendo un terreno para hacer una carretera, se dieron situaciones paranormales, cuando menos en la casa y a uno de mis hijos. Pero eso ya se los he contado antes, búsquenlo en uno de los videos. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, les invito para que me sigan en redes sociales. Estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales, así como está por acá. Y también les agradezco que me dejen sus comentarios, preguntas, saludos, que le den like y que compartan este video para que podamos de esta forma llegar a más personas. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.